Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de ¿Qué? Y síguenos. ¿Has viajado en avión alguna vez? Seguro que sí. ¿Te has fijado en las normativas? Lo más raro que no puedes subir a un avión. Siempre resulta emocionante, ¿no? Subirte al avión y saber que tendrás un sitio para sentarte, que podrás llegar a un lugar lejano y que podrás, hacer turismo o ir a un viaje de negocios. Pero hay que estar al día en cuanto a los constantes cambios y reglas en la operación de los aeropuertos y, sobre todo, las normas de lo que puedes llevar y no a un avión. Son curiosísimas. En los folletos de seguridad de los aeropuertos, pues lo que no puedes llevar por medidas de seguridad hay de todo. Navaja multiusos, el corta uñas, el cuchillo para cortar alimentos, pero luego ballestas, canoas, supongo que también con sus remos, pistolas de todo tipo, isótopos radiactivos. ¿Quién lleva un isótopo radiactivo en un aeropuerto? Una catapulta, en fin. Vamos a empezar. Agua y otras bebidas, sopas y jarabes, ahora mismo está muy complicado subirlos a cabina. Crema, pastas, incluida la pasta de dientes, lociones y aceites. Tampoco perfumes en según qué casos, líquidos, geles, como por ejemplo gel de ducha o champú, contenidos de contenedores presurizados, espuma de afeitar, otras espumas y desodorantes, aerosoles. Está prohibido llevar en el equipaje de mano sustancias en polvo que pasen de los 350 mililitros o 350 gramos. Es mejor que las factures. Excepciones. Puedes llevar medicamento con receta, comida de bebé, o también puedes subir a la cabina restos humanos incinerados. Tela marinera. Sustancias en polvo adquiridas en los duty free, en polvo granulado o compactado, harina, azúcar, té molido, especias, leche en polvo, cosméticos, siempre y cuando demuestres que la has comprado en el duty free. Entonces, ¿cuál es el peligro? Si tú te llevas la leche en polvo de casa no puedes, pero del duty free sí. Más cosas que no puedes subir a un avión. Explosivos. Hombre, lógicamente, a no ser que tú vivas trabajando en una cantera, no es normal llevar municiones, fulminantes, detonadores, espoletas, minas, granadas, bengalas, cargas explosivas de uso militar, fuegos de artificio, artículos de pirotecnia, botes de humo, cartuchos generadores de humo, dinamita, pólvora o explosivos plásticos. Todo ello está prohibido. Hombre, lo tendrías que facturar y llevando con un permiso especial lo podrías llevar. Otro capítulo también de prohibiciones, los líquidos inflamables. Gasolina, gasoil, metanol. Tú te subes al avión, a la cabina con una latita de metanol para tomar un trago. Pinturas, barnices, aguarrás, disolventes, petróleo, adhesivos o alcohol. Bueno, el alcohol igual a veces si llevas un poquito para curarte alguna herida. En cuanto a los sólidos, inflamables y sustancias reactivas. Magnesio no puedes llevar al avión, encendedores de fuegos de artificio, películas de celuloide, tampoco puedes subir azufre, imagino que si eres un demonio, sí. Carbón, fósforos o cerillas y en general sustancias inflamables que puedan tener autorreacciones o combustión. Tampoco puedes subir a la cabina de un avión, toma nota por si lo querías llevar, oxidantes y peróxidos orgánicos, lejía, kits de reparación de carrocerías o cloratos, por ejemplo. Hombre, lejía igual si llevas para el tema del COVID, no lo sé, antes, pero vamos, es difícil que subas con un kit de reparación de carrocerías, a no ser que quieras arreglar la carrocería del avión, y en este caso no lo subirías, lo arreglarías desde abajo. En el capítulo de prohibiciones, menciona aparte para las sustancias tóxicas o infecciosas, dispositivos discapacitadores, raticidas, venenos, muestras para un diagnóstico, entonces si llevas un test diagnóstico de algo, vacunas, insecticidas, herbicidas, pesticidas, arsénico, sangre infectada. Sí, es que llevo mi sangre, está infectada. Hombre, tampoco lo vas a confesar, ¿no? Y si no está infectada, sí, pregunto. Bacterias o virus. Y luego el material radiactivo. ¿Quién sube, por ejemplo, con productos farmacéuticos con isótopos radiactivos? Bueno, seguramente si eres farmacéutico igual sí, pero en este caso lo tendrías que facturar. Material corrosivo, ácidos, alcalinos, aparatos con mercurio, acumuladores eléctricos, baterías para automóvil, aparatos accionados eléctricamente mediante baterías. Es decir, no se te ocurra llevar una bomba accionada por por un mando a distancia. Ojo con las baterías, las pilas y los cigarrillos electrónicos. También se consideran artículos peligrosos y también los kits de primeros auxilios, material ferromagnético, hielo seco o baterías de coche. Eso lo puedes llevar, pero solo en la cabina de avión en el caso de que lleves un permiso para los cigarrillos electrónicos. Más cosas, maletines y sacos de seguridad, portafolios, cajas fuertes, sacos con dinero que incorporen baterías de litio o material pirotécnico,
Maletas inteligentes solo se aceptarán si se retiran las baterías para llevarlas aparte en caliente. ¿Quieres más? Pues que sepas que en un avión tampoco puedes subirte con bombonas de gas y gases, comprimidos, licuados, refrigerados o disueltos. No puedes subir con propano, ni con un camping gas, butano, acetileno, oxígeno, nitrógeno, insecticidas, aire comprimido para bucear o recargas para encendedores. Todo esto no vas a subir. Otros objetos como motores de combustible, no te vas a subir la fuera borda, te la subes al avión. El material magnetizado, baterías de litio o organismos modificados genéticamente tampoco. Fíjate que han metido en el mismo sitio objetos peligrosos varios, un organismo modificado genéticamente o un motor de combustible. Ahí lo meten todo. Hay otros objetos que no pueden ir a bordo del avión, y hablamos en serio, son armas de fuego. Bueno, armas en general. Pistolas, revólveres, rifles, escopetas, pistolas de juguete. Ojo niño, que no subas con esto al avión. Reproducciones de armas de fuego, tampoco puedes subirlas, aunque las hayas comprado carísimas. Armas de aire comprimido, pistolas lanzabengalas o de señalización. Tampoco puedes subir como si fueras un indio con un arco para flechas, ni tampoco las flechas, ni una ballesta. ¿Alguien ha subido a un avión con una ballesta? ¿O con arpones y fusiles de pesca? ¿Con una onda? Tirando piedras. ¿O con un tirachinas? Eso sí, porque los críos a veces lo llevan. Si vas a llevar algún tipo de arma, debes contactar antes con agentes de facturación. También están prohibidos los dispositivos para aturdir. Por ejemplo, para inmovilizar, pistolas y bastones para aturdir, pistolas Taser, aturdidores para animales, pistolas de matarife. ¿Quién lleva una pistola de matarife? Bueno, alguno que vaya precisamente a matar un cerdo, ¿no? Los mazis, los rociadores de sustancias picantes, aerosoles de pimienta, gases lacrimógenos, rociadores de ácido, aerosoles repelentes de animales. Y tampoco punzantes o con aristas, armas punzantes, por ejemplo, hachas, piquetas para el hielo, claro, que te vas a poner a cortar hielo en el avión. Navajas, cuchillas de afeitar, no te vas a afeitar en el avión. Cortadores de cajas, flechas, dardos, arpones, jabalinas, espadas, sables, equipos de artes marciales cortantes o tijeras, cuchillos y cualquier objeto punzante. Tampoco puedes llevarlo. El transporte o envío de herramientas de trabajo como palancas, martillos, taladros, sierras, sopletes, radiales, pistolas rapadoras, etc., solo se permite como carga. Y también luego están prohibidos los instrumentos contundentes, bates, palos de golf, porras, remos, monopatines. ¿Instrumento contundente es un monopatín? ¿Una caña de pesca es un instrumento contundente? ¿Equipos para artes marciales o tiragomas? Todo eso, no, prohibido. Y antes de terminar, por si se te ocurriera llevar a bordo sustancias y dispositivos explosivos e incendiarios, que sepas que en el avión tampoco vas a subir. Es decir, ni municiones fulminantes, ni detonadores, ni imitaciones de explosivos, ni minas, granadas, pirotecnia, cartuchos que generan humo, dinamita, pólvora o explosivos plásticos. Vamos, si subes con esto, lógicamente, digamos que cosas buenas no vas a hacer. Hay otras normas, líquidos, geles y aerosoles, como te he contado, tienen que estar en envases individuales y no puedes llevar más de 100 mililitros ese envase. Segunda norma, los envases deben estar dentro de una bolsa transparente con apertura y cierre y con capacidad no superior al litro. Y tercera norma, para estos envases, los contenidos de la bolsa deben caber cómodamente dentro de la bolsa completamente cerrada, y hay que enseñarla para la inspección por separado del equipaje de mano. Seguro que conocías estas normas, posiblemente no. Si vas a viajar en avión, ten cuidado, ya sabes. Ni jabalinas, ni pistolas, ni escopetas. Ten mucho cuidado.